Bueno, chicas, hay unas preguntas que tienen que contestar con respecto a la historia misionera y se las voy a leer. Esta historia se llama Avivamiento en Mukti. Por su condición de viuda, Pandita Ramabai sufría la situación más vergonzosa para una mujer en la India. Aunque antes del siglo XX era muy raro que una mujer india tuviera preparación, el padre de Pandita, miembro de la casta hindú más elevada, había tenido la previsión de hacer que su hija recibiera una buena educación. Así fue como llegó a hablar con fluidez muchos idiomas, entre ellos el hebreo y el griego. Durante una época en que Pandita se sintió desilusionada con la vaciedad del hinduismo, conoció a algunos cristianos que la llevaron al Señor Jesús. Así fue como su vida se transformó por completo. En la sociedad india era frecuente casar a las jóvenes con hombres de más edad. Su corazón sufría profundamente por aquellas esposas tan jovencitas que al morir sus esposos se veían obligadas con frecuencia a trabajar como esclavas. Gracias a su fe en Dios, y como consecuencia de la forma milagrosa en que él proveyó lo necesario, Pandita fundó en Mukti un hogar al que acudieron muchas viudas y jóvenes en busca de refugio. Mukti estaba situado cerca de Bombay y Pune, en las tierras costeras occidentales que se hallan junto al mar Arábigo. Pandita les hablaba a aquellas jovencitas de Cristo que salva del pecado y le da sentido a la vida, y muchas lo aceptaban como salvador personal. En enero de 1905, unas 70 de las 1.400 jóvenes de Pandita comenzaron a reunirse con ella todas las mañanas a orar. Se les fueron uniendo otras hasta que eran 550 las jovencitas que se reunían todos los días para orar. A principios de junio, pidió voluntarias entre aquellas jóvenes para que salieran en grupos pequeños a llevar las buenas nuevas de la salvación a las aldeas cercanas. Muchos de los que habían hecho profesión de cristianismo tenían miedo de mencionar el nombre de Jesús debido a la intolerancia religiosa que había en aquellas tierras. Pero Pandita conocía el poder que tiene el nombre de Jesús y no tenía miedo alguno en hablarles de Cristo a los demás. Un buen número de sus jovencitas se contagiaron con su espíritu de preocupación por las almas perdidas y aceptaron ese desafío. El 20 de junio, a las 3:30 de la madrugada, una joven de uno de los dormitorios se despertó y vio a la que dormía en la cama cercana bañada en llamas. Se levantó con un salto y tomó un balde de agua para apagar el fuego. Entonces notó, asombrada, que aquellas llamas, como las que había visto Moisés en la zarza ardiente, no se consumían. Inmediatamente llamó a Pandita. Todas las demás jóvenes llegaron corriendo desde su dormitorio para ver aquel asombroso milagro. Aquella demostración visual de la presencia de Dios las sacudió tanto que muchas pasaron el resto de la noche confesando sus pecados y clamando a Dios para que tuviera misericordia de ellas. La noche siguiente, las jóvenes se reunieron de nuevo a orar. Pandita compartió con ellas el texto de las Escrituras acerca del pecado, el arrepentimiento y el perdón que se halla en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Nuevamente las jóvenes pasaron la noche orando y confesando sus pecados. De pie, sentadas, arrodilladas, algunas con las manos alzadas, aquellas jóvenes clamaron a Dios pidiéndole que cumpliera la promesa de Mateo 3:11. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pedían un bautismo con fuego. Lo esperaban y fue exactamente esto lo que recibieron varias de las jóvenes. Muchas de ellas vieron la gloria de Dios como una gran luz. Cuando estudiaron Hechos 1:8, las jóvenes llegaron a comprender que este bautismo era un revestimiento de poder para servir. Por eso, y con mayor fervor que nunca, salieron a compartir a Cristo con sus vecinos. En 1907, las jóvenes de Mukti recibieron muchos de los dones espirituales mencionados en 1 Corintios 12. Bajo la unción del Espíritu Santo,
daban mensajes en otras lenguas con su interpretación, y algunas hablaban proféticamente en su propia lengua. De otras misiones acudieron misioneros de habla inglesa para presenciar aquellas manifestaciones extraordinarias. Algunos se mostraron escépticos y las criticaron, pero muchos, atrapados por el poder de este derramamiento sobrenatural, también se rindieron ante Dios y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Un misionero británico que las visitaba estaba orando cuando oyó que alguien decía en inglés: «Abre los ojos, Señor, abre la boca, abre el corazón, hazlo». Alzó la mirada y vio que estaba hablando una mujer que él había bautizado en el agua muchos años antes. Sabía que aquella mujer sin educación indocta no sabía hablar inglés. Reconociendo que aquel mensaje venía de Dios y era directamente para él, este hermano abrió el corazón y recibió su bautismo pentecostal. Cuando regresó a su misión en Don, 65 varones huérfanos también fueron llenos del Espíritu Santo. Un periodista del Chicago Daily News visitó Mukti en 1907. Se sintió profundamente impresionado por lo que vio y escuchó. Como respuesta a sus preguntas, Pandita le explicó: «Nosotros no ponemos demasiado énfasis en el don de lenguas. Lo que sí enfatizamos son las vidas de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes, que han recibido una gran transformación». Escucho maravillada a las 700 que han recibido esta experiencia. He oído a jóvenes que no sabían inglés orar en esa lengua. He oído a otros orar en griego, hebreo y sánscrito, y en otras lenguas que ninguna de nosotras entendía. En otra ocasión, Pandita observó: «Los que han recibido este bautismo oran con mayor fervor, glorifican a Cristo, se sienten impulsados a compartir el Evangelio con los demás, sienten verdadero poder por las almas perdidas». Una vez, cuando hubo una manifestación política cerca de Mukti, el Señor les dio a Pandita y a sus jóvenes este mensaje por medio de otras lenguas e interpretación: «Se acercan tiempos turbulentos, pero no teman, yo las cuidaré». Pandita se apoyó en aquella promesa y aunque mucha gente del lugar fue golpeada hasta casi morir, nadie sufrió daño alguno en Mukti. Además de supervisar la multitud de tareas caseras que exigía una familia tan grande, Pandita daba clases en el instituto bíblico e instruía a los grupos de jóvenes que salían a evangelizar. Tradujo toda la Biblia a la lengua marathi y escribió numerosos libros de estudios bíblicos. En 1922, Pandita Ramabai pasó a la presencia del Señor al que le había dado su vida con tanto amor y entrega. Cuando llegó este avivamiento a Mukti, el Pentecostés ya había alcanzado diversas regiones aisladas de todo el mundo, pero seguía siendo algo mayormente desconocido. Las ondas del derramamiento espiritual de Mukti terminaron tocando muchas misiones, no solo en la India, sino también en otros lugares del mundo. En 1910 llegó una misionera pentecostal de los Estados Unidos y empezó su ministerio en el norte de la nación. Cuando se formó las Asambleas de Dios en 1914, esta misionera y la obra que ella había comenzado se convirtieron en parte de esta confraternidad. El primer misionero de las Asambleas de Dios para el sur de India fue nombrado en 1927. Así que esa es la historia misionera a la cual tienen que escuchar y contestar. Es muy interesante, es muy alentadora. Si todavía no recibieron el bautismo del Espíritu Santo, búsquenlo porque nos demuestra que eso nos da aliento, nos da ganas
y nos da el poder, ese atrevimiento, eso nos saca la vergüenza para poder predicar a otros, hablarles de Jesús. Así que bueno, les mando un beso y estamos comunicadas.